Bueno, yo creo que un aspecto importante primero aclarar sobre el tema demográfico y la migración internacional es que por muchos años, a pesar de que la migración internacional era un componente, digamos, de la ecuación del balance demográfico, de cómo una población cambia en el tiempo, casi todo el análisis que se realizaba de demografía en Estados Unidos, en Europa y en México estaba sumamente concentrado al análisis de la fecundidad, la reproducción de la población vía nacimientos y la mortalidad. Realmente no se visualizaba desde la perspectiva del país porque todavía el impacto era muy pequeño, el asunto de la migración internacional. Así que la migración internacional llega más tarde al análisis demográfico cuando empieza a globalizarse toda la economía en el mundo, empiezan a abrirse los países y en el caso mexicano porque ya venía desde finales del siglo XIX una fuerte migración desde el centro del país hacia los Estados Unidos que se acrecenta de manera determinante a la finalización del programa de Braceros en 1964. Ahí empieza una tendencia creciente en la migración internacional y empieza desde la perspectiva demográfica y social a analizarse más bien este fenómeno. La aportación creo que la demografía, el asunto de la migración internacional o al análisis y la investigación tiene mucho que ver con el desarrollo de encuestas, con la formación que como demógrafos ya teníamos para poder abordar esta problemática, con encuestas probabilísticas de muestreo, con realmente instrumentos que permitirían estandarizar y validar muchas de las preguntas o del análisis. Es decir, la migración realmente se desarrolla como área de concentración a través del análisis de encuesta principalmente, pero también de algunos censos que tenían preguntas elementales de la migración, pero que estaban más enfocadas históricamente a la migración interna y empieza ya a partir de los años 90 a la migración internacional. Entonces creo que esa es la parte, digamos, llega tarde, pero llega muy fuertemente a través del desarrollo de encuestas en la investigación de migración internacional. La parte de política pública es mucho más compleja porque la migración internacional tiene un gran componente social, un gran componente económico. No niego la parte demográfica y cada vez hay más investigación de ahí, pero realmente los campos o la comprensión pública de política de la migración se da más de la perspectiva económica, urbanista, sobre todo en México, y posteriormente mucho más sociológica, como la conocemos en la actualidad. Creo que los demógrafos hemos tenido mucha claridad sobre la cuestión cuantitativa, de cómo realmente cuantificar el cambio demográfico vía la migración internacional a través de muchos tipos de encuestas y a través de análisis muy detallados de los censos. Creo que somos los que aportamos también en política pública la perspectiva numérica más sólida para poder analizar esta parte. Y yo digo que en los últimos años, porque hemos logrado entender más y vincularnos a través de la sociedad civil con el análisis y la política de derechos humanos de la población migrante en todo el mundo. Una pregunta muy relevante y debo empezar diciendo que yo llego a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos en un momento muy delicado en la historia de los derechos humanos y de la inmigración en México, que fue 2 meses después de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, por parte de un grupo criminal realmente violento como son los Zetas. Había masacrado a estos 72 migrantes. México entró en una gran crisis internacional por la presión y las quejas legítimas de países centroamericanos sobre los hechos, y también nos evidenciaba que todo lo que abogamos internacionalmente de defensa de los derechos humanos, pues realmente no podíamos ni siquiera presumir que en casa podíamos tener cuidado de la población que en este momento centroamericana, algunos de ellos sudamericanos, se habían violado de manera determinante sus derechos humanos a través de la pérdida de sus vidas. En este momento llego yo, creo que hubo inteligencia en ese momento del gobierno federal de decir que para abordar un fenómeno de esta naturaleza se requería de alguien que conociera el tema de la migración. Y es así como yo llego con un conocimiento ya muy vasto por mi formación en el Colegio de México, en Estados Unidos, y también mi trabajo de investigación de muchos años en el Colegio de la Frontera Norte, a tratar de entender y aminorar y de legislar en torno a, por lo menos, definir muchas de las contradicciones que teníamos en el derecho internacional y la propia legislación mexicana. La legislación mexicana, que era la Ley General de Población, había realmente copiado todo su articulado cuando fue creada en el 74 de las leyes de migración y de población de los años 30. Es decir, no era la migración un gran tema y desde entonces no se había actualizado. Tuve la oportunidad ya como subsecretario
con el apoyo de demógrafos y otros científicos sociales y de sociedad civil, de poder articular esta nueva legislación en México, la Ley de Migración de 2011, que tiene un marco y principios basados en la protección de los derechos de los migrantes en temas vitales como educación, como acceso a la salud, a registros administrativos en México y a tratar de eliminar muchas de las trabas que había para la regularización de población en el país que estaba de manera indocumentada y de castigar de manera más severa a las autoridades que abusaban de los migrantes. En los hechos no se ha avanzado tanto como se hubiera querido, pero por lo menos las contradicciones legales han sido eliminadas para tratar de avanzar de manera mucho más rápida en la protección de los migrantes en México. Bueno, yo creo que como demógrafo egresado soy parte de la generación 1983-1985. Yo creo que lo que soy, lo que he logrado profesionalmente en mi vida, se lo debo mucho a haber pasado por estas aulas del Colegio de México, por haberme formado como demógrafo en el Colegio de México, y de ahí pues mi vida fue parteaguas en mi vida profesional. He podido avanzar y estar muy satisfecho con lo que he hecho gracias a la formación que recibí en el Colegio de México, y pues quiero felicitar estos 50 años de excelencia académica, de investigación y de vinculación, extensión que ha tenido el Centro de Estudios Demográficos, ahora también de Desarrollo Urbano y Ambientales.